Y recibimos esta noche con mucho gusto a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, bienvenida nuevamente a Uruguay. Has estado de viaje, reciente viaje por el Líbano. Sí, efectivamente. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, audiencia. Ha sido un viaje muy entrañable para mí, muy desafiante también, porque participé de la comitiva oficial enviada por el gobierno uruguayo para entrevistar y seleccionar a las familias sirias que se van a acoger al plan de reasentamiento en territorio uruguayo. Pero además es una oportunidad importante para mí, como profesora, como estudiosa de Oriente Medio, de regresar a la región en un momento además muy crítico, donde tenemos no solo que lamentar la guerra civil de Siria, sino también el avance de este grupo Estado Islámico, un grupo muy virulento, muy radical, que también ha penetrado inclusive la frontera del Líbano. Ya estaremos hablando puntualmente de este grupo que está llamando tanto la atención a nivel informativo. Sobre los detalles ha dado cuenta ayer el doctor Javier Miranda con respecto a los refugiados que vendrán a nuestro país. ¿Pero qué fue lo que tú pudiste apreciar directamente estando allí? Bueno, lo primero que pudimos apreciar es que los ciudadanos libaneses, es decir, la gente común con los que uno conversa tanto en el hotel como en las tienditas, en los almacenes o incluso en la calle, están con mucho temor de que estos refugiados sirios se sumen ahora a los más de 600.000 refugiados palestinos que históricamente residen en el Líbano, y es por eso que quieren la ayuda internacional de una manera casi desesperada, diría yo, y también es por eso, yo creo que es la principal razón por la cual las autoridades libanesas no han permitido el armado o la configuración de campamentos bien reglamentados, de campamentos bien estructurados, como sí existen, por ejemplo, en Jordania, en el campamento de Satari, que es el primero que visitamos junto al canciller Almagro en el mes de abril pasado. Eso nos llamó poderosamente la atención porque el estado de fragilidad, de vulnerabilidad también de estas familias sirias es total y absoluto. En algunos casos hemos visto niños tan pequeños como de 1 año y medio, 2 años, que están allí ayudando como pueden a pelar ajos, por ejemplo, todo el día, y se le paga al cabeza de familia $4 por día, con lo cual es una situación muy precaria, pero además familias muchas veces rotas, familias donde el padre ha fallecido o ha tenido que quedar atrás en Siria, no ha podido reunirse con sus hijos, con su esposa, y entonces son situaciones realmente lamentables que tenemos que narrar aquí en el estudio y en pleno siglo XXI. Estas guerras no deberían ocurrir porque además son siempre los más débiles los que pagan los platos rotos, pero también hay que destacar la capacidad de resistir, lo que llamamos la resiliencia del Líbano, un país muy pequeño del tamaño del departamento de Florida aquí en Uruguay, y que realmente se esfuerza y se afana por vivir y por mostrar una cara amigable al turista. El turismo ha bajado muchísimo, fuimos en el mes pico, si se quiere, en la época estival, pero uno nota que hay muchos menos turistas del Golfo Pérsico, por ejemplo, o también de Europa, producto de lo que es la escalada de violencia en la región que afecta, como digo, no solo a Siria, sino también a Irak, a Jordania, y ahora el temor que es real al avance de este grupo ultrarradical de terroristas que son los energúmenos del Estado Islámico. ¿Qué particularidad tienen estos campos de refugiados, Susana? Bien, son campamentos donde viven algunas pocas familias, es decir, ellos se inscriben con ACNUR, reciben dijéramos un kit de supervivencia básica, pero también a veces colchones o carpas, y van e instalan esa carpa en terrenos o bien semiabandonados o donde logran obtener algún tipo de permiso del dueño del terreno. También ocupan casas, por ejemplo, por las cuales tienen, o apartamentos por las cuales tienen que pagar un alquiler. Entonces viven en comunidad porque de esa manera se ayudan y se protegen los unos a los otros, porque claro, cuando cae la noche existe riesgo no de vandalismo, pero sí de ataques, por ejemplo, a violencia sexual hacia las jóvenes, hacia las niñas y las mujeres. Entonces es una manera de convivir juntos y de esa manera mantener las familias unidas, pero también poder protegerse. Pero claro, ellos quieren salir del Líbano porque ven que no termina la guerra, no hay una luz al final del túnel, y es por eso que también se interesaron por la propuesta, por la iniciativa del gobierno uruguayo, aunque casi ninguno conoce bien dónde queda Uruguay. En el mejor de los casos, como habrá comentado en la conferencia de prensa el doctor Miranda, pues googleaban el nombre de Uruguay y veían dónde quedaba geográficamente hablando. ¿A cuánto están de Beirut ubicados más o menos de la capital del Líbano? Bueno, aproximadamente hay digamos, carpas y asentamientos irregulares en todo el Líbano, pero nosotros pudimos visitar el Valle de la Bekaa y concretamente está a unas 2 horas de viaje, andando despacio, ¿verdad? O sea, es un país chiquito, pero sí que hay montañas, hay laderas que cruzar y hay un tráfico pesado porque recordemos que son cerca de 4 millones de libaneses a los que hay que sumar el 1,5 millones de refugiados sirios, más de 600.000 palestinos, pero también migrantes económicos
económicos que vienen de lugares tan insólitos como Sri Lanka, Bangladesh, pero también de Etiopía. ¿Por qué? Y porque la economía del Líbano, en momentos sobre todo previos a estos conflictos y al capítulo de las primaveras árabes del 2011, pues era una economía bastante boyante y floreciente, y eso atrajo también el flujo de personas que buscaban una mejora en su calidad de vida, por ejemplo, subsaharianos, pero también ciudadanos del Cuerno de África, de Djibouti y de Somalia. Hablemos de este grupo que ha causado tanta repercusión a nivel mundial. ¿Qué características tiene? ¿Cómo surge? Bueno, este grupo realmente nos tiene en ascuas a aquellos que estudiamos Oriente Medio, porque no damos crédito. Es imposible que no se haya podido prever el auge vertiginoso de este grupo, que además está compuesto de manera muy irregular, amorfa casi, donde tenemos milicianos combatientes que son realmente mercenarios a sueldo, que vienen de lugares como Chechenia, Afganistán, veteranos de guerra, pero también de Ceuta y de Melilla, conversos o personas que, perteneciendo a la fe del Islam, se han criado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, como es el caso del rapero que ejecutó al periodista norteamericano. Lo que hay que lamentar es que haya tenido que ser la muerte tan mediatizada de este reportero la que desató, ¿verdad?, la ira internacional y la reacción de las potencias, sobre todo Estados Unidos a la cabeza, que una vez más lo que vemos es que no han comprendido cómo lidiar con este tipo de situaciones en Oriente Medio. Los fracasos de Afganistán o de Irak todavía no nos arrojan luz sobre qué lecciones hay que aprender de estas guerras muy mal llevadas en el caso de Irak. Y entonces yo creo que lo que hay que lamentar también es una etapa donde no sabemos integrar, sobre todo a nivel de Occidente, de Europa, pero también de Estados Unidos, a estos migrantes musulmanes que acaban adaptándose de una manera muy superficial a nuestros países, pero viviendo a caballo de dos culturas. Y ahí tenemos que interpelarnos como sociedad occidental qué está pasando en este mundo post-multiculturalista, porque si bien la obsesión por aceptar todo el relativismo cultural, donde la cocina, por ejemplo, o la gastronomía asiática, la cocina china, pero la música hindú o el cine iraní, todo está bueno, aunque no sepamos por qué razón, eso se ha ido abandonando, pero también volvemos a ver cómo resurge el fantasma del monoculturalismo, es decir, de aquellos nacionalismos a ultranza, como por ejemplo en Grecia o los grupos neonazis en Alemania, que también defienden su única cultura, ¿verdad?, haciendo tabla rasa con el resto. Estamos a la deriva en Occidente, no tenemos una política de integración de estos migrantes que sea realmente eficaz, y por eso es que hay que lamentar después que estos jóvenes, porque son mayoritariamente perfiles de terroristas muy jóvenes, que en algún momento se sienten discriminados o que no saben auparse al carro de esta globalización cuyo modelo de éxito no encaja para todas las personas, tampoco aquí en casa, en América Latina. Vemos que se lanzan algunos hacia las drogas, otros hacia la música rock, otros, por ejemplo, acaban en la delincuencia, en el pillaje, pero muchos intentan buscar una tabla de salvación o una especie de nueva espiritualidad, volviendo a unas raíces que no son ni siquiera la forma del Islam que interpretan sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Se alienan totalmente de su sociedad, y es por eso que es después muy fácil lavarles el cerebro mediante discursos muy bien planificados, mediante máximas que son intelectualmente muy torpes, pero que son sumamente eficaces. El enemigo público número uno del Islam es Estados Unidos, su aliado Israel en la región. Y entonces todas estas personas se alistan a esta especie de guerra global contra Occidente, de este yihad, también como ha habido una guerra global contra el terror. Y es como que dos mundos extremos están entrando en colisión. Y lo que tenemos que lamentar es la falta de una relectura de la historia de los países musulmanes por parte de los gobernantes, de los dirigentes de esos países, pero también de los líderes religiosos musulmanes, Pepe, ya lo hemos dicho contigo en este espacio, a los cuales también hay que exigirles más mano dura y el fin de un discurso hostil hacia los cristianos, hacia las minorías, hacia, por ejemplo, el colectivo gay, pero también hacia Occidente, porque esto solo nos sume más en la desesperación, y hay que lamentar las matanzas indiscriminadas de mujeres, de hombres, cristianos, yazidíes, no importa, es una discriminación hacia el diferente. Y yo creo, y creo que estoy convencida, digo creo porque siempre puede haber algún tipo de sorpresa, pero más pronto que tarde se va a acorralar al Estado Islámico y a sus milicianos. Pero si no podemos evitar ese caldo de cultivo donde crecen esas sinrazones, donde crecen esos odios, esos fundamentalismos, volveremos a tener otro grupo radical. Claro, la pregunta también es cómo combatir a un grupo tan heterogéneo y a la vez cómo un grupo tan integrado por personas tan diferentes puede estar también organizado.
Claro, están muy bien organizados, pero además sabemos que ha habido financiación, tanto a nivel regional, seguramente países que tienen también interés en que este grupo siga haciendo ruido, el propio gobierno de Bashar al-Assad, no tenemos la certeza de que haya apoyado, financiado a este grupo, pero claramente es útil, es servil a sus intereses de mantenerse en el poder, porque son la opción del mal menor, es decir, el gobierno de Bashar al-Assad ha ganado un balón de oxígeno con el Estado Islámico. Una de las vías de atacarlo es acorralarlo y extirparlo mediante las armas, claramente que sí. Porque pero tampoco tiene una cabeza visible. No, hay una cabeza que es el representante, el pseudoproclamado califa al-Baghdadi, pero a mí no me parece que tengamos que fijarnos en nombres como antaño Bin Laden, porque si no simplificamos el problema. Una de las vías de atacarlo es atajarlo militarmente, pero claramente tenemos que ver qué está pasando que producimos en Occidente y sobre todo en sociedades donde ha habido ya una presencia del Islam durante muchas décadas, Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, que tenemos a estas personas jóvenes que un buen día deciden alistarse por dinero o por otro tipo de razones buscando una venganza irracional contra Occidente. Y es ahí donde yo creo que tenemos el desafío mayor, porque militarmente podremos sobrepasar, podemos anular el peligro del Estado Islámico, pero mientras siga existiendo una razón para que los musulmanes en Occidente se rebelen contra una sociedad que los acogió, que les permitió crecer como personas, desarrollarse como individuos, algo estamos haciendo mal en casa y no hemos comprendido de qué va este juego de lo multicultural. Que tolerar la diferencia no significa ser indiferente al diferente. A ver si se entiende este juego de palabras. Hay una diferencia sutil, pero es importante, entre ser multicultural y multiculturalista. Multicultural es la sociedad uruguaya, donde ha habido y sigue habiendo una presencia de distintas expresiones de fe, personas que vienen de Europa, como vienen de, por ejemplo, también de África, mezcladas y conviviendo en armonía todas juntas. Pero un gobierno multiculturalista, una sociedad que es activamente apreciativa y da valor a la diferencia cultural, exige un poquito más. Es decir, exige leyes, pero también un cuidado a nivel de la educación, de los programas. Y es ahí donde yo creo que incluso a nivel de Europa hace falta imitar ejemplos y modelos que yo me atrevería a decir, por ejemplo, sí se han seguido en Uruguay, con su escuela pública, gratuita, laica. Yo creo que realmente es la hora también de que América Latina demuestre que ha habido y sigue habiendo convivencia entre distintas formas de entender la vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos exige también esta sociedad postmoderna y, como dije, postmulticulturalista. Muchas gracias, Susana. Siempre es un gusto escucharte. Gracias a ti.